Hermanas, un feliz sábado anticipadamente. Contento de verles acá. Tenemos algunos poquitos más que durante el resto de la semana. Tal como les prometí, les repartieron, creo, el tema de anoche completo. Y les dieron otro material también que se titula El origen de la Iglesia Adventista. ¿Lo recibieron? Ese es el que vamos a estudiar ahora. No está en el manual, así que agreguen esos dos materiales al manual. Tengo otro que les voy a repartir mañana, Dios mediante, que tampoco está en el manual. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración y entonces vamos a estudiar este material que se titula El origen de la Iglesia Adventista. Padre Celestial, gracias te damos que muy pronto vamos a comenzar las horas de tu santo sábado. Pedimos, Señor, que nos des tu reposo. Pedimos que nos instruyas ahora que vamos a abrir tu palabra. Que no regrese a ti vacía. Siembra la semilla de la verdad en nuestro corazón para que germine, crezca y fructifique. Gracias te damos porque sabemos que cuando venimos con fe, tú respondes nuestra oración. Y te pedimos que respondas esta porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este tema que vamos a estudiar ahora, en realidad tiene que ver con la fiesta de las trompetas y con el día de la expiación. La fiesta de trompetas que anuncia el día de expiación. Así que es una parte de la serie que estamos estudiando y creo que será de gran beneficio para entender un poquito más lo que pasó llevando al año 1844. Los adventistas siempre hemos creído que Jesús se movió del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 para comenzar el juicio de los fieles que murieron en Cristo. ¿Por qué creemos nosotros esto? Sencillamente porque había varias profecías específicas que anunciaban que esto era lo que iba a ocurrir. Ahora, las profecías que apuntan hacia ese momento, en realidad presentan tres perspectivas del juicio. La primera perspectiva es una descripción del evento que ocurrió en el cielo el 22 de octubre de 1844. La segunda perspectiva es darnos la fecha precisa cuando ese evento ocurrió en el cielo. Y finalmente, hay textos que nos dicen que hubo un anuncio terrenal en 1844. Así que hay tres perspectivas. Uno, una descripción de lo que pasó en el cielo en 1844. Segundo lugar, la fecha exacta cuando ese evento ocurrió. Y en tercer lugar, textos que hablan del anuncio terrenal de ese evento que ocurrió. Para entender esto necesitamos recordar el contexto histórico de Daniel 7. Los versículos 9 al 14 de Daniel capítulo 7 describen un juicio que comenzó después del dominio del león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Es decir, ese juicio está ocurriendo después de todos esos reinos. Y nosotros sabemos que el cuerno pequeño gobernó hasta el año 1798, del 538 a 1798. Así que el juicio que se describe después del periodo del cuerno pequeño tiene que ocurrir en algún momento después del año 1798. Es decir, el juicio viene después que gobierna Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, Roma papal, que cae en 1798, y entonces después viene el juicio, del cual vamos a leer ahora en Daniel 7, 9 y 10, y luego vamos al versículo 13 y al versículo 14.
Nota lo que dice Daniel 7 y el versículo 9 y 10. Dice allí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Si fueron puestos tronos, no estaban allí antes, ¿verdad? Así que dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, si se sentó, tampoco estaba sentado antes, ¿sí o no? Muy importante estos detalles. Los tronos no estaban, fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, que significa que antes no estaba sentado en ese lugar. Sigue diciendo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Es decir, es un trono con ruedas. El trono se movió. Sigue diciendo, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y luego, ¿qué dice? El juez se sentó. ¿Quién es el juez? El anciano de días, ¿verdad? Es el que preside en el juicio. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En algún momento después de 1798, el Padre se mueve y se sienta en un trono. Quiere decir que antes no estaba allí en ese trono. Y fue allá para servir como juez. Y los libros con la evidencia se abren. Ahora, luego encontramos que el Señor Jesucristo, que se le llama el Hijo del Hombre, luego entonces se mueve a donde se movió el Padre. Noten los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes? Los ángeles, muy bien. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús, que vino hasta el anciano de días. Yo pregunto, ¿estaba allí donde está el anciano de días? ¿Estaba ahí antes? No, porque dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron, ¿quiénes le hicieron? Según el contexto, las nubes, ¿verdad? Los ángeles. Le hicieron acercarse delante de él. ¿Y por qué fue Jesús allí, a donde había ido el Padre, para sentarse, para abrir los libros? Dice en el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo fue allá? Para recibir de su Padre, ¿qué cosa? El reino. El Padre se mueve, se sienta, y entonces los libros se abren para examinar la evidencia. Luego entonces los ángeles vuelven a donde está Jesús, se levanta del trono en el lugar santo, ya estudiamos eso, se mueve Jesús al lugar santísimo, a donde está el Padre, y Jesús va allí para recibir ¿qué cosa del Padre? Para recibir el reino del Padre. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el reino que Jesús fue a recibir del Padre? Generalmente pensamos de un reino como el territorio, pero el reino de Jesús no es tanto el territorio. El reino son las personas que viven en el territorio. Noten esta cita de Primeros Escritos, página 280. La hermana White está hablando del momento cuando se cierra la puerta de la gracia y dice así: todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido ¿qué cosa? El juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su ¿qué? Su reino. Es decir, cuando se purifica el santuario y se cierra la puerta de la gracia, ya el Señor Jesucristo recibe su reino. Ahora, ¿qué es el reino? Sigue diciendo, estaba completo el número de los ¿qué?
de los súbditos del reino. El reino son sus súbditos. ¿Y qué es lo que determina quién es súbdito de Jesús? El juicio investigador. Cuando se investigan los casos, se revela quién es miembro del reino de Cristo Jesús, quién es su súbdito. Sigue diciendo lo siguiente: estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron, ¿qué cosa? Dados a Jesús. ¿Por quién? Por el Padre. Fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a ¿qué? A reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Rey de Reyes y Señor de Señores de quién? ¿De un territorio sin gente? No, el reino es la gente. Y lo que determina quién pertenece al reino es el juicio investigador. Revela quién es un verdadero súbdito del reino. Ahora, esa profecía entonces nos dice qué pasó en el cielo en 1844. Pero tanto Daniel 8:14 como Levítico 23, 26 y 27 nos dan la fecha cuando ocurrió ese evento. Note lo que dice Daniel 8:14. No podemos estudiar este versículo a plenitud en esta serie porque nos tomaría por lo menos 1 o 2 sesiones para explicarlo, pero creo que como adventistas entendemos muy bien este versículo. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? El santuario será purificado. ¿Cuál santuario? ¿Había algún santuario terrenal cuando se va a purificar el santuario? No, no hay ningún santuario terrenal. Entonces tiene que ser el santuario ¿qué? Celestial, a donde sirve el sumo sacerdote Cristo Jesús. Y para abreviar, la profecía de los 2300 días comienza con la profecía de las 70 semanas. Es decir, las dos profecías comienzan en la misma fecha, 457 a.C. Vamos de ahí adelante, 2300 días que son años y nos lleva al año 1844. Pero también la Biblia nos da el mes y el día en las fiestas judías. Note Levítico 23, 26 y 27. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, que es más o menos septiembre, octubre, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En 1844, cuando se cumplió la profecía de los 2300 días, el día de expiación cayó el 22 de octubre de 1844. Así que Levítico 23 nos da el mes y el día, mientras que Daniel 8:14 nos da el año en que iba a comenzar el proceso de purificar el santuario, que es otra forma de decir el proceso de Jesús juzgar a los que profesaron su nombre. Ahora, hay otras profecías que también describen el evento. En Daniel 12 y el versículo 4 tenemos un libro muy interesante. Es un libro que es sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Ahora, si está cerrado y sellado, ¿la gente puede leerlo y entender lo que dice el libro? No, cuando está sellado, nadie puede en realidad entender lo que está en el libro porque el libro está cerrado. Nota lo que dice Daniel 12 y el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahora quiero explicarles, el libro, según el Espíritu de Profecía, y se puede comprobar bíblicamente también, es Daniel 8 al 12. Ese es el libro. Porque todos esos capítulos tienen que ver con los 2300 días. Ahora, yo traje un material que se llama La razón de nuestro existir. Va a estar disponible, lo pueden conseguir durante el receso. Es un material muy importante
donde yo trazo precisamente esto, la conexión entre Daniel 8, 9, 10, 11 y 12, y cómo todo tiene que ver con los 2300 días. Es decir, la profecía de los 2300 días no se podía entender sino hasta el tiempo del fin. Pero ahora escuchen bien. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Iba a estar sellado para siempre? No, dice, hasta el tiempo del fin. ¿Qué iba a pasar con el libro? En el tiempo del fin iba a ser ¿qué? Abierto. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando dice la ciencia aumentará, está refiriéndose al conocimiento de lo que tiene el libro, porque el libro se le quita el sello y entonces la gente puede entender lo que enseña ese libro porque se le quita el sello. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿creen ustedes que en alguna parte de la Biblia debe decir cuándo se abrió ese libro? ¿O creen que sencillamente dice el libro fue cerrado y sellado y luego en ninguna parte de la Biblia dice del momento cuando el libro se le quitó el sello? ¿Creen que Dios también incluyó cuándo se le iba a quitar el sello? ¿Cómo no? ¿Dónde está eso? Está en Apocalipsis el capítulo 10. En Apocalipsis el capítulo 10 hay que entender el contexto. Esto está ocurriendo durante el periodo de la sexta trompeta. ¿Cuántas trompetas son? Son 7 trompetas. Y esto que voy a leer ahora está sucediendo durante la sexta trompeta. Ahora nosotros sabemos que las trompetas describen los eventos de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos, que es la primera trompeta, hasta el tiempo del cierre de gracia y cuando Cristo toma el reino. Es decir, las 7 trompetas son una secuencia de eventos históricos de la historia de la iglesia. Así que si esto está pasando en la sexta trompeta, ¿está cerca al comienzo o el tiempo apostólico o está cerca del fin? Pues si es la sexta trompeta, está muy cerca del fin, ¿verdad que sí? Ahora vamos a leer lo que dice Apocalipsis 10, 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel. ¿Qué clase de ángel? Fuerte. En realidad este ángel es Jesús. En el manual ese sobre la razón de nuestro existir, todo esto está explicado en detalle, versículo por versículo. Así que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es la descripción de Jesús en Apocalipsis 1. Luego dice, tenía en su mano un ¿qué? Un librito abierto. Ahora, el tiempo del verbo no está bien traducido allí. En realidad, el tiempo del verbo dice, tenía en su mano un librito que hubo sido abierto. No es que el librito ha estado abierto todo el tiempo, no. En algún momento, antes que el ángel descienda, el libro fue abierto. Lo cual significa que antes de eso, el libro estaba ¿qué? Estaba cerrado. Ahora, Daniel 8 al 12 se va a entender porque se le ha quitado ¿qué cosa? Se le ha quitado el sello. Ahora, ¿creen ustedes que Cristo iba a moverse del lugar santo al lugar santísimo y Dios iba a dar la fecha, etcétera, y que no hubiera un anuncio terrenal de eso? ¿Creen que Dios iba a preocuparse porque hubiera un movimiento que proclamara que la fecha había llegado y qué es lo que había ocurrido? ¿Creen ustedes? ¿Y que iba a explicar lo que significaba el librito? Lógicamente. En Apocalipsis 14, 6 y 7 está el anuncio terrenal, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el anuncio terrenal de lo que ocurrió en el cielo y se empezó a proclamar poco antes de 1844. Ahora, también la profecía de Apocalipsis 3, 7 al 9 se refiere a este momento.
Escuchen bien. Apocalipsis 3, 7 al 9 es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Recuerdan que mencionamos que las 7 iglesias representan 7 periodos en la historia de la iglesia? Ahora, si esta es la 6ª iglesia, Filadelfia, significa que es una iglesia que está cerca de ¿qué? Cerca del fin. No en tiempos apostólicos, cerca del fin. Ahora, fíjense lo que dice en cuanto a la iglesia de Filadelfia. En realidad, esta es la iglesia que existió durante el tiempo de los mileritas que proclamaron que el juicio estaba por comenzar. Fíjense lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo pregunto, ¿este personaje va a abrir una puerta? ¿Va a cerrar otra puerta? Sí, claro que sí. A usted dice, ahí no dice puerta, ahí dice abre y cierra, cierra y abre. Bueno, pero sigamos leyendo, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué presenta Dios ante la iglesia de Filadelfia? La iglesia número 6, hacia el final de la historia, le presenta una puerta ¿qué? Abierta, la cual nadie puede ¿qué? Cerrar. Porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y ahora fíjense esto interesante. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto no está hablando de judíos literales. Yo pregunto, ¿qué es un judío hoy en día ante la vista de Dios? Un judío es uno que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois y heredera según la promesa. El apóstol Pablo dice en Romanos, el capítulo 2, 28 y 29, que la circuncisión no es de la carne, la circuncisión es del corazón. Es decir, cuando aquí está hablando de los judíos, no está hablando de judíos que viven allá en Israel. Está hablando de los creyentes. Es decir, cuando Dios abre la puerta, hay un grupo que se le denomina la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, es decir, dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, sino que mienten. Y luego dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Ahora, la iglesia de Filadelfia es la iglesia inmediatamente antes del juicio. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? El nombre de la siguiente iglesia después de Filadelfia es Laodicea. ¿Saben lo que significa la palabra Laodicea? Viene de 2 palabras griegas. Laos, que significa pueblo, y dikaios, que significa juzgar. Es decir, la iglesia de Laodicea se puede traducir juzgando al pueblo. Es decir, en Filadelfia Dios coloca una puerta abierta. ¿A dónde conduce esa puerta abierta? Conduce al lugar santísimo. ¿Y qué puerta cerró? Cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta ¿de qué? Abrió la puerta del lugar santísimo. Se lo voy a comprobar en un momento. Ahora, fíjense que hay una distinción muy interesante. Cuando la Biblia habla de los gentiles, los que no son creyentes, la palabra que se usa es la palabra etne, de donde viene la palabra hispana étnico. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra laos, casi en todos los casos se refiere a los que profesan ser fieles a Dios. Es decir, cuando dice juzgando al pueblo, no significa el juicio de todo el mundo, significa que los que se van a juzgar son los que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la puerta que se abrió? Bueno, Apocalipsis 11, 19 lo dice. Dice allí en Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora, si fue abierto, tenía que estar antes ¿qué? Cerrado. ¿Tiene algo que ver con Filadelfia? Sí, ¿cómo no? Dice, el templo de Dios, que es el lugar santísimo, fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio ahí?
y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿En qué apartamento estaba el arca del pacto? Estaba en el lugar santísimo. Así que la puerta que se está abriendo aquí es la puerta al lugar ¿qué? Al lugar santísimo. Ahora, ¿cuál fue el cumplimiento de todos estos versículos que claramente apuntan a lo que ocurrió llevando al año 1844 y en 1844? En la década de los 1830 y de los 1840, se levantó un movimiento intercontinental e interdenominacional que los historiadores describen como el gran despertar adventista. Los que participaron en este movimiento anunciaron que Jesús iba a regresar a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores el 22 de octubre de 1844. Y antes habían dicho, se equivocaron en algunos cálculos, que iba a ser en 1843. Miles predicaron el mensaje y se unieron al movimiento conocido como el movimiento millerita, porque el que predicó fue Guillermo Miller, pero había muchas personas, muchos pastores que se unieron también en la predicación. Estas personas que proclamaron que la hora del juicio había llegado, no entendieron bien lo que significaba la hora del juicio. Ellos concebían que el juicio era que Jesús iba a venir del cielo en su segunda venida, iba a salvar a los fieles, iba a destruir a los impíos para establecer aquí su reino eterno. Eso es lo que ellos entendían como la purificación del santuario o como la hora de su juicio ha llegado. Es decir, se equivocaron de evento. No entendieron bien lo que iba a ocurrir en 1844, pero tenían la fecha correcta. El problema no era con la fecha. El problema era con lo que iba a ocurrir en la fecha. Ahora, fíjense nuevamente lo que tenemos en Apocalipsis 3, 7 y 8. Ahí dice claramente que se iba a abrir una puerta y se iba a cerrar otra puerta. Ahora fíjense qué interesante esto. La primera iglesia representa la iglesia apostólica. La segunda iglesia representa la iglesia que fue perseguida por los emperadores romanos. La tercera iglesia es la iglesia donde empezó la apostasía en los días de Constantino. La cuarta iglesia, Tiatira, representa la iglesia papal. La quinta iglesia representa la reforma protestante, Sardis. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia que se levanta después del periodo de dominio papal, en algún momento después de 1798. Es la iglesia del movimiento milerita porque se levanta después de 1798, cuando termina el periodo del papado y cuando el protestantismo apóstata también se convierte en apóstata, porque al principio no era. Ahora, fíjense qué cosa interesante. En Apocalipsis 11, 19 dice nuevamente que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, fíjense cómo comenta hermana White sobre esto. ¿Cuál es la puerta que se cerró y cuál es la puerta que se abrió? ¿Y qué hacían las iglesias protestantes en 1844 o inmediatamente antes de esa fecha? En Primero de Escritos, página 42, Elena White escribió: entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Así que, ¿cuál fue la puerta que se cerró? La del lugar santo. ¿Cuál fue la que se abrió? La del lugar santísimo.
Ahora, para este momento hubo gran publicidad para el evento que iba a ocurrir. Fíjese esta cita del Espíritu Profecía del libro Christian Experience and Teaching de la hermana White, y yo traduje la cita. Dice: en todo lugar de la tierra se impartió la luz concerniente a este mensaje, es decir, la hora de su juicio ha llegado. Y el clamor despertó a miles. Se extendió de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y alcanzó hasta los lugares más remotos del campo. Alcanzó a los educados y talentosos, al igual que los iletrados y humildes. Dice la hermana White: este fue el año más feliz de mi vida. Esta fue la fiesta de las trompetas. Se acercaba el día de expiación. Ellos decían: el día de expiación es que Jesús va a venir del cielo en su segunda venida, va a destruir el mundo con fuego y va a salvar a su pueblo y va a establecer su reino eterno. Ellen White explica que Dios llamó a Guillermo Miller y a sus asociados para que predicaran este mensaje al mundo. La pregunta es esta: ¿cómo pudo estar Dios en ese movimiento si resultó en un chasco grande y amargo? Dios sabía que el movimiento iba a terminar en un chasco. Dios sabía que Guillermo Miller estaba equivocado en cuanto al evento que iba a ocurrir. Y sin embargo, Dios animó a Miller y a sus asociados para que predicaran el mensaje. ¿Cómo podía Dios ser partidario de una equivocación tan grande? ¿Cómo podía ser partícipe de lo que llevaría a un chasco tan amargo y tan desalentador? Y podríamos preguntar también: Dios sabía que en la entrada triunfal, cuando Israel pensaba que Jesús iba a entrar como rey, tumbar a los romanos y establecer su reino eterno, ¿Dios estaba en ese movimiento? ¿Dios estaba en la entrada triunfal? Jesús lo planeó. Se sentó sobre el asno, le dijo a los discípulos que lo buscaran. Sabía que los reyes se sientan en los asnos, permitió que lo aclamaran como el hijo de David, Hosana en las alturas, sabiendo que iba a llevar un terrible chasco. Pero Dios estaba en eso. Ahora fíjense lo que dice el Espíritu Profecía, Primeros Escritos, página 233. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos. Ahora fíjense también esta cita que sigue. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. Y la hermana White describe cómo se esparció este mensaje dirigido por el Espíritu Santo. Al pie de la página dice: como un tsunami, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta los lugares más remotos del campo, hasta que el pueblo de Dios que esperaba se despertó. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra estaba libre del extremismo que resulta cuando las emociones humanas se sobreponen a la influencia controladora de la palabra y el Espíritu de Dios. El movimiento fue similar a los tiempos cuando los antiguos israelitas volvieron al Señor después de recibir mensajes de reprensión de parte de sus siervos. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. ¿Dios estuvo en ese movimiento, sí o no? Dios estuvo en ese movimiento. Sigue diciendo: había en él poco gozo estático, sí, pocos saltos y pocos aleluyas y pocos gloria al Señor. Poca emoción, poco gozo extático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación
al mundo. La preparación para encontrarse con el Señor era el anhelo de sus espíritus agonizantes. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reservas. El movimiento fue dirigido por Dios. Esa gente estaba bien consagrada. Hasta dejaron las papas sin cosechar. Dijeron, ¿para qué vamos a cosechar las papas si Cristo viene el 22 de octubre de 1844? Tomaban de su propio dinero para pagar las deudas de otros, para que cuando viniera Jesús no hubiera gente endeudada. A veces oraban toda la noche, repararon las diferencias unos con otros. Parece lo que pasó antes del día del Pentecostés, ¿verdad que sí? Esta es la fiesta de las trompetas que estamos leyendo ahora. Están preparándose para el día de expiación. Ahora fíjense lo que dice esta última cita de esta sección, Conflicto de los Siglos 398, dice, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Es el movimiento, según la hermana White, más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás desde los tiempos apostólicos. Sigue diciendo, ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Pero ¿cómo puede ser que ese grupo de gente fue dirigida por Dios cuando estaban equivocados en cuanto al evento? Cuando esto llevó a un terrible chasco. Ahora, fíjense otro punto interesante. Dios llamó a gente humilde para proclamar este mensaje. Guillermo Miller no tenía un PhD. Él era un hombre básicamente no muy letrado. Había sido soldado en el ejército y su profesión era la de un agricultor. Pero Dios lo llamó a predicar. Es fascinante la historia de cómo Dios llamó a Guillermo Miller a predicar. Él se resistió, él dijo que no. Y finalmente le retumbaba, dilo, cuéntalo al mundo, díselo al mundo, díselo al mundo. Entonces finalmente salió allá en la parte de atrás de su casa, donde había unos árboles, y oró y le dijo al Señor, mira, si tú quieres que yo predique este mensaje, mándame una invitación. Óigame, en cuestión de media hora, estaba un sobrino ahí en la puerta, tocando la puerta, pidiendo que predicara en la iglesia de ellos el siguiente domingo, porque guardaban el domingo en esa época. Dios le contestó la oración rápido. Fue dirigido por Dios, un instrumento humilde. Ahora, ¿cómo podía, vuelvo a preguntar, ser este movimiento de Dios cuando resultó en un amargo chasco? La mejor forma de responder esta pregunta es haciendo otra. ¿Cómo pudo ser de Dios la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén si resultó en un gran chasco? Elena White comparó el chasco en la entrada triunfal, lo que pasó después de la entrada triunfal, y el chasco de 1844 en la siguiente cita. Conflicto de los Siglos 399. El mensaje es aquí que viene el esposo. No era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba de las Escrituras era clara y determinante. Lo acompañaba un poder que movía e impulsaba el alma. No había dudas ni discusiones. Cuando Jesús entró triunfal, ahora viene la comparación. Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, el pueblo que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta, se agrupó al Monte de los Olivos y al unirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se contagiaron con la inspiración de la hora y ayudaron a acrecentar la aclamación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En forma similar, los incrédulos que frecuentaban las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje. He aquí que viene el esposo. Después del chasco de 1843,
Miller dijo lo siguiente: estoy dispuesto a confesar que Cristo no vino en 1843, pero no puedo ver a dónde estoy equivocado, porque la fecha era correcta. Ellos creían que la tierra era el santuario que había que purificar. En ninguna parte de la Biblia dice que la tierra es el santuario. Ahora, fíjense lo que escribió también Josías Litch, que era uno de los colaboradores de Guillermo Miller. Digo, antes de terminar de leer el libro, un libro que escribió Miller, estaba plenamente satisfecho que los argumentos de Miller eran tan claros, tan sencillos, tan plenamente bíblicos, que era imposible refutar la posición que el señor Miller había procurado establecer. Los que proclamaron el mensaje de 1844 no comprendieron plenamente el significado de lo que estaban predicando. Se equivocaron en cuanto al evento que iba a ocurrir. Pensaban que la tierra era el santuario y que su purificación sería con fuego en la segunda venida. Esperaban que Jesús regresara como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino eterno. Esta expectativa dulce fue seguida por un chasco amargo. Ese chasco se describe en Apocalipsis 10, 8 al 11. ¿Recuerdan el librito? El librito que contiene Daniel 8, el versículo 14. Nota lo que dice este pasaje. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo: toma y cómelo. En un momento les voy a explicar qué significa comerlo. Toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Han comido algo alguna vez que es dulcísimo y luego le da agrieras? Eso es lo que está pasando. Sigue diciendo, versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y luego fíjense lo que Dios le dice a Juan. Le dice: es necesario que profetices otra vez. Es necesario que proclames otra vez el mensaje, pero con mejor ¿qué? Con mejor comprensión. Es necesario que profetices otra vez sobre, o algunas versiones dicen, a pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿A dónde se encuentra ese tipo de lenguaje? En el mensaje del primer ángel. Un ángel vuela en medio del cielo que tiene el evangelio eterno para predicar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El mensaje del primer ángel es el profetizar de nuevo. Ahora, ¿qué significa comer el rollo que Dios le dio? Nosotros no andamos todo el tiempo comiendo libros, porque ahí sí nos da indigestión. El lenguaje es simbólico. Noten lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 3 y el versículo 1 al 4, para que vean qué significa comer el libro. Comer el libro significa asimilar el mensaje y luego proclamarlo. Asimilar el mensaje y proclamarlo. ¿Los mileritas asimilaron el mensaje? Sí. ¿Lo proclamaron? ¿Cómo no? Y fue dulce, ¿verdad? Noten lo que dice. Me dijo: hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, porque el libro en realidad es un pergamino, como escribían en la antigüedad. Y me dijo: hijo del hombre, alimenta tu ¿qué? Tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo primero es asimilar. Y luego dice: y lo comí. Y fue en mi boca, ¿qué cosa? Dulce como la miel. Luego me dijo: hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Comer el libro significa asimilar el mensaje, que fue ¿qué cosa? Dulce en la boca, pero significa también ¿qué? Proclamarlo. Pero lamentablemente todo resultó en un chasco. Uno de los que participó en este evento fue un hombre llamado Hiram Edson. Y él escribió
en cuanto a las expectativas de los mileritas y el chasco que se llevaron. Ustedes tienen ahí, voy a leerlo. Dice, confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, a nuestros amigos que nos habían sido arrancados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad de oro que había aparejado Dios para los redimidos. Esas son las expectativas que tenían. Teníamos altas expectativas. Y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. Porque ellos todavía no habían caído en cuenta que el día empieza y termina. Empieza con el levantar del sol y termina cuando se pone el sol. Ellos tenían la idea de medianoche. Es decir, esperaron hasta que el reloj marcó medianoche. Y luego dice, el día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si esta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso? ¿Es todo esto tan solo una fábula artificiosa? Así fue que se sintieron. Otro individuo que participó en ese movimiento se llamaba Washington Morse. Y fíjense lo que dijo. El paso del tiempo, es decir, cuando pasó la fecha, fue un chasco amargo. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban, ven Señor Jesús, ven presto, pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida, en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes, otro de los pioneros de ese movimiento, visitó a Waterbury, Vermont, un corto rato después de pasar el tiempo, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío. Casi no podía controlar mis sentimientos. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. Nadie puede criticar este movimiento al menos que se coloque en los zapatos de esa gente. Hay gente en la iglesia adventista que critica este movimiento, quiere borrarlo de nuestra historia. Puede decir, ¿cómo una iglesia como la adventista puede originarse con un chasco? Y tratan de deshacerse de nuestra historia. Pero entonces tendríamos que deshacernos también de la iglesia cristiana, porque también se originó con un chasco. William Miller describió lo que ocurrió al día después del chasco. Fíjense lo que dijo Guillermo Miller. El tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún más, muchos más, de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. En 1842, esto todo es fiesta de trompetas, anunciando el día de expiación. 1842, Elena White y toda su familia fueron borrados de la iglesia metodista por asistir a una predicación de Guillermo Miller. La mayoría de los que proclamaron el mensaje o se unieron al movimiento por emoción y abandonaron el movimiento. Dijeron que había sido un engaño y ultrajaron a los que permanecieron fieles.
La hermana White escribió varias cosas sobre esto. El mensaje dado desde el cielo enfurecía a Satanás y sus ángeles e inducía a aquellos que profesaban amar a Jesús, pero despreciaban su venida, a escarnecer a los fieles que manifestaban confianza. Pero un ángel anotaba todo insulto, todo desprecio, todo daño que los hijos de Dios recibían de sus profesos hermanos. En otra cita, cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del advenimiento, Dios las rechazó. El mundo protestante apostató en 1844. Cayó. Por eso dice, ¿ha caído qué? Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Porque rechazaron el mensaje del primer ángel, cayeron. Es el mensaje del segundo ángel. Así que sigue diciendo, cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del ordenamiento, Dios las rechazó. El primer ángel fue seguido por el segundo que proclamaba, ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha dado a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y luego la hermana White compara lo que pasó en la época de Jesús con este movimiento. Vi que, así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Porque el mundo protestante dice eso de que Jesús entró al lugar santísimo en 1844. No, Él entró al lugar santísimo cuando descendió al cielo. Y luego dice la sierva del Señor, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae así la atención de estos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Ustedes pueden leer el resto de estas citas que tenemos aquí de lo que ocurrió con el mundo cristiano en esa época. Se mofaron, se burlaron, como hoy en día las iglesias protestantes se burlan de la iglesia adventista porque dicen, ustedes originaron con un chasco, ustedes pusieron una fecha y en la fecha no pasó nada. Ellos dicen que no pasó nada porque no entraron al lugar santísimo con Jesús. Ahora fíjense, vamos a la última parte aquí porque el tiempo se ha ido. Después del chasco, iba Hiram Edson, cuyo testimonio leí, con otro compañero cuyo nombre no sabemos. Nos hace recordar de los dos discípulos que iban, los dos seguidores que iban camino a Emaús. Dios le dio a Hiram Edson una intuición, no se sabe si fue una visión momentánea o una intuición, que le ayudó a entender qué fue lo que ocurrió en 1844, el 22 de octubre. Leo lo que él dijo. Y esto se encuentra en el libro de F.D. Nichol, The Midnight Cry, página 458. Hiram Edson escribió o dijo, comenzamos y mientras pasaba por un campo, esta es la mañana después del chasco, comenzaron a animar a todos los hermanos que estaban desanimados. Comenzamos y mientras pasaba por un campo amplio, paré en medio del campo. El cielo parecía estar abierto ante mi vista y vi distinta y claramente que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, él entró por primera vez en ese día al segundo apartamento de ese santuario y que tenía una obra para cumplir en el lugar santísimo antes de regresar a la tierra. Y cuando él tuvo esa visión momentánea, él fue a donde los otros creyentes y les dijo, creo que sé qué fue lo que pasó. Vamos a leer de nuevo los pasajes que interpretamos mal. Y entonces leyeron Daniel 7. Ellos habían usado Daniel 7 para hablar de la segunda venida. Porque dice, el Hijo del Hombre viene a las nubes, viene a la tierra. Pero dice, ¿cómo es que nosotros no nos dimos cuenta que
el Hijo del Hombre no viene a la tierra, sino que va al anciano de grande edad en el cielo. Además de eso, las parábolas dicen que sus siervos deben estar listos para cuando Jesús regrese de la boda. Entonces la boda ocurre en el cielo mientras los fieles están aquí. Leyeron con cuidado los pasajes de la Biblia, estudiaron la Biblia. Y como resultado se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Remanente. Ahora fíjense, hay un artículo muy interesante que apareció en el Daystar Extra de febrero 7 de 1846. Es un artículo que fue escrito por 3 personas, por Hiram Edson, por Franklin Hahn y por O.R.L. Crozier. Amazing Facts ha republicado ese artículo y algunas otras cosas que escribió Crozier. Este libro está repleto de pruebas bíblicas de que la Iglesia Adventista tiene el concepto correcto del santuario. Que la Iglesia Adventista sí salió de un chasco. En realidad los que pasaron por 1844 todavía no eran adventistas. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes una vez más para el último tema que voy a presentar en este congreso anual de Zoom TV y Secrets Unsealed. Lamento mucho no poder estar para una quinta sesión, pero muy apretado el programa. Muy difícil, hay que distribuir bien las predicaciones, así que vamos a tratar de cubrir el material lo mejor que podamos. No vamos a poder cubrir todo el manual, no me hago ilusiones de que vamos a hacer eso, pero vamos a cubrir muchos puntos importantes. Lleven el manual a su casa, siéntense a estudiarlo con la Sagrada Escritura, con el Espíritu y Profecía. Y entonces va a ser de gran beneficio. Vamos a empezar con una oración, luego repasamos algunas cosas que estudiamos antes y entramos en terreno nuevo. Padre, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos esta tarde aquí. No hay mejor lugar donde estar que en este lugar para abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en tu santo día. Edifica nuestras vidas, enséñanos cómo prepararnos para lo que pronto ocurrirá. Te lo imploramos en el nombre incomparable de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a empezar en la página 16 para repasar lo que hemos estudiado. Hemos estado hablando de Apocalipsis 16:15. Y hemos visto allí que tenemos que guardar nuestras vestiduras. No solo tenemos que recibirlas, las recibimos cuando aceptamos a Cristo y nos dio su justicia, y luego después de eso tenemos que guardar o cuidar las vestiduras y mantenerlas limpias. Y eso es lo que la Biblia llama santificación. Justificación es cuando recibimos a Cristo, Él nos acredita su justicia, sin merecerla, por su gracia. La santificación es la vida que fluye de esa relación con el Señor Jesús. Y leo otra vez la famosa cita del Espíritu y Profecía: la justicia por la cual somos justificados es imputada, es decir, nos es acreditada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro título para el cielo, es decir, la justificación es el título para el cielo. Y la segunda es la idoneidad para el cielo. Ahora, hemos hablado también en cuanto a la esencia del mensaje
de 1888. La hermana White lo explica de una forma sencilla, los teólogos lo complican. La hermana White explica cuál fue el mensaje en Minneapolis en 1888. Se encuentra en la página 17, Testimonios para los Ministros, página 91 y 92. Dice que el pastor Jones presentó la justificación por medio de la fe en el fiador. Invitó al pueblo a recibir la justicia de Cristo, esa es la justificación, pero luego noten, la cual se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, cuando estamos justificados, la evidencia de la justificación es un cambio de vida, es la santificación. Ahora, quiero recordarles que estudiamos Apocalipsis 6, 14 al 16, a donde se describe la reacción de los impíos cuando Jesús regrese por segunda vez. Se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos. Y luego, después de describir la reacción de los impíos, viene esta pregunta: porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá permanecer en pie? Y la respuesta está en el siguiente capítulo. Los que reciban el sello de Dios van a ser protegidos cuando venga el tiempo de angustia, y cuando Jesús venga lo van a recibir con los brazos abiertos. Es decir, el siguiente capítulo nos explica quiénes son los que van a poder mantenerse en pie o mantenerse firmes. Nos dimos cuenta también que el capítulo 14 de Apocalipsis describe el carácter de ese grupo, y Apocalipsis 15, 2 al 4 describe la victoria de ese grupo sobre la bestia, su imagen y sobre la marca de la bestia. Pero también nos dimos cuenta que hay otros pasajes de la Biblia que hacen una pregunta similar, y solo las voy a mencionar de paso. Joel 2:11 formula una pregunta semejante: porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Notamos también en el Salmo 15. En el Salmo 15 se pregunta aquí, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y luego se da una descripción de la vida, de las acciones, del carácter de las personas que van a morar en el santo monte de Dios, el monte de Sión, donde se paran los 144,000. Vimos lo mismo en Isaías 33 y el versículo 14 al versículo 16. Los que van a vivir en presencia del fuego consumidor, que es la gloria de Dios, no son los impíos, sino que son los justos. Y nuevamente se da una descripción del carácter, de la vida de las personas que van a poder vivir en medio de el fuego consumidor. Luego notamos Nahum 1, 6 y 7. Nuevamente se hace la pregunta: ¿quién podrá estar delante de su furor? ¿Y quién podrá resistir el ardor de su ira? La respuesta es: todos los que confían en Él. Luego vimos, eso dicho sea de paso, es en Nahum 1, 6 y 7. Luego terminamos hablando de Malaquías 3, 2 y 3. Y vimos que cuando se cierre la puerta de la gracia, ya no vamos a tener intercesor. Y la sierva de Dios, como vimos en esta cita, dice, el pueblo de Dios tendrá que estar sin mancha, sus caracteres purificados del pecado, por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos, tienen que ser vencedores sobre el mal. Y ahora necesitamos vencer el pecado en nuestra vida en preparación para ese tiempo. Ese es el repaso. Ahora vamos a la sección que se encuentra en la página 23. La justificación por la fe en verdad. En tiempos recientes, la justificación, es decir, la imputación de la justicia de Cristo Jesús sin obras humanas, se ha enfatizado muchísimo.
y se ha excluido el énfasis sobre la necesidad de una vida santificada, de desarrollar la idoneidad para el cielo. Quiero leer una cita de la hermana White, donde ella dice que el mensaje de John C. Waggoner en 1888 era el mensaje del tercer ángel en verdad. Es decir, el mensaje de justificación por la fe que proclamaron John C. Waggoner, dice ella que el mensaje del tercer ángel es ese mensaje. Dice la sierva del Señor en la Review and Herald, 1 de abril de 1890, lo siguiente: varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Note que no dice si tiene relación con el mensaje del tercer ángel. Si el mensaje de justificación por la fe que se predicó en 1888 es el mensaje del tercer ángel. Y he respondido, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Es decir, el mensaje de la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel son lo mismo. Pero tenemos que mirar con cuidado lo que acabo de decir. ¿Qué relación posible podría tener la justificación por la fe con el mensaje del tercer ángel? Parecen ser dos cosas completamente distintas. Vamos a leer el mensaje del tercer ángel para ver si ustedes pueden captar aquí dónde está la justificación por la fe. Apocalipsis 14 y el versículo 9 al 12. Después siguió otro ángel. Fíjense que primero el primer ángel proclama su mensaje y luego después viene otro. Es importante eso. Y luego después del segundo viene otro. Están en orden. Dice, después siguió otro ángel diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Y ahora se repite lo mismo que leímos al principio del mensaje del tercer ángel. Día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿A dónde está la justificación por la fe en estos versículos? No pareciera que estuviera. Pero hay un versículo 12. Un versículo 12. Fíjense lo que dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué tendrán aquellos que viven durante el mensaje del tercer ángel? Tres cosas. Primero, la paciencia de los santos. Segundo, guardan los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, la fe de Jesús. Guardan la fe de Jesús. Pues no dice tienen la fe de Jesús. Dice guardan la fe de Jesús. Ahora, ¿qué posible relación podría tener este pasaje con la justificación por la fe? Una cosa es cierta: el mensaje del tercer ángel no puede referirse tan solo a la justificación forense. No puede referirse el mensaje del tercer ángel solamente a la imputación de la justicia de Cristo o la acreditación de la justicia de Cristo en nosotros. Hay más en el mensaje del tercer ángel que eso, que fue lo que predicó Lutero y los reformadores. Se ha vuelto común entre algunos eruditos adventistas que la justificación por la fe se debe entender de la misma manera como la entendió Martín Lutero y los reformadores, como la imputación o la acreditación de la justicia de Cristo al ser humano arrepentido. Cristo cuenta
del pecador arrepentido. Si esto fuera cierto, ahora escuchen bien, hay una implicación para esto. Si esto fuera cierto, entonces Martín Lutero predicó el mensaje del tercer ángel. Porque si el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe, y Lutero predicó la justificación por la fe, entonces Lutero predicó el mensaje del tercer ángel. ¿Me están entendiendo el punto? Tiene que haber más en la justificación por la fe, en el mensaje del tercer ángel, que lo que predicó Martín Lutero y los reformadores. Ese es el punto más clave. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Yo pregunto, ¿Martín Lutero tuvo algún problema con la imagen de la bestia? ¿Tuvo algún problema con la marca de la bestia? No, eso estaba centenares de años en el futuro. Pero el mensaje del tercer ángel habla de la bestia, de su imagen y de la marca de la bestia. Quiere decir que hay más en el contexto del futuro que lo que había en los días de Martín Lutero. La hermana White confirmó que Lutero no predicó el mensaje del tercer ángel. La justificación por la fe sí, como justificación, pero no todas las dimensiones que hay en este mensaje. Conflicto de los siglos 3:56. Correcto, pastor. Nunca se había dado tal mensaje. Está hablando del mensaje del primer ángel. Pero ustedes saben que el segundo viene después del primero. Y el tercero viene después del segundo. Ahora escuchen, van a ver por qué enfatizo eso. Nunca se había dado tal mensaje en edades pasadas. Pablo, como hemos visto, no lo predicó. Pablo no predicó el mensaje del primer ángel. Y tampoco predicó el mensaje del segundo. Ni tampoco predicó el mensaje del tercero. Sigue diciendo. Él, Pablo, apuntó a sus hermanos hacia un futuro lejano para la venida del Señor. Los reformadores no lo proclamaron. Ni Zwinglio, ni Calvino, ninguno de los reformadores lo proclamaron. Martín Lutero colocó el juicio aproximadamente 300 años en el futuro desde su época. Pero noten cuándo empezó a predicarse el mensaje del primer ángel, que significa que después de ese viene el segundo y luego después de eso viene el tercero. Dice en la última parte de esta cita, pero desde 1798, ¿desde cuándo se predicó el mensaje del primer ángel? 1798. Entonces Lutero predicó el mensaje del primer ángel. ¿El del segundo? ¿El del tercero? Tampoco. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido abierto. El conocimiento de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Esto significa que la justificación por la fe, tal como se define en el contexto del mensaje del tercer ángel, debe tener una dimensión más profunda y trascender el concepto que enseñaron Lutero y los reformadores, y aún más allá de lo que enseñó el apóstol Pablo. Es la justificación por la fe en el contexto histórico de los que vivirán al final de la historia. No en el contexto de Lutero, no en el contexto de Pablo, sino en el contexto de la última generación. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque el mensaje del tercer ángel advierte contra la bestia, su imagen y su marca, y eso no existe sino hasta el final. ¿Están conmigo o no? Sí. Esto se aplica a la última generación. Ahora, la clave para entender esto está en el versículo 12, donde se describe a aquellos que van a enfrentarse a la bestia, su imagen y su marca. 3 puntos. Aquí está la paciencia de los santos. Primera característica de esa última generación. Segundo, ¿guardan qué? Los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, guardan la fe de Jesús. Es decir, tienen la fe que tuvo Jesús en su tiempo de angustia. Van a tener en el tiempo de angustia final, van a tener la misma fe que tuvo de Jesús, porque es la fe de Jesús.
No olviden eso, porque ahí está la clave para entender la justificación por la fe. Ahora, ¿dónde aparecen por primera vez la bestia, su imagen y su marca? No en el mensaje del tercer ángel. No es la primera vez que aparece la bestia y la imagen y su marca. Hay que ir al capítulo anterior, al capítulo 13, a donde se menciona una bestia que se levanta del mar y gobierna 42 meses. Ese es el papado, que gobernó tiempo es la mitad de un tiempo, 1260 años, 42 meses. Todos esos periodos de tiempo representan lo mismo, 1260 años literales. Pero al final de ese periodo, se le dio a este poder una herida mortal. Y luego, inmediatamente después de la herida mortal que se menciona en el versículo 10, encontramos que se levanta otra bestia de la tierra. Y al principio esta bestia es benevolente. Esta bestia es positiva al principio porque tiene 2 cuernos como de cordero. Garantiza libertad civil y religiosa. Es decir, permite que la gente adore a Dios de acuerdo a los escrúpulos de su conciencia y prohíbe que el Congreso haga una ley que obligue a adorar de cierta manera o que prohíba que la gente practique su religión como ellos quieren. Estamos en ese periodo, pero ese periodo está por terminar. Porque ya esta nación está empezando a hablar como un dragón, todavía no plenamente. Esta nación, apelando al poder civil, como hizo el papado durante los 1260 años, va a repudiar su propia constitución. Y ahí es que va a venir, con la ley dominical, va a venir la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca. ¿Entienden el contexto histórico? ¿Y qué va a necesitar el pueblo de Dios en ese periodo? Si leen Apocalipsis 13 y el versículo 10, hay algo muy interesante. Dice en Apocalipsis 13:10, esto habla de la herida mortal. En el siguiente versículo habla del levantar de los Estados Unidos. Benevolente al principio, luego pasa por una metamorfosis y se vuelve opresivo al país porque usa el poder civil para prohibir que se adore de acuerdo a los dictados de la conciencia. Y por eso es que en Apocalipsis 13:10, inmediatamente antes de hablar de la bestia de la tierra y la crisis que viene, dice: el que lleva en cautividad, que era el papado, irá en cautividad. El que mata a espada, la espada representa lo que el poder civil usa para castigar violaciones del Código Civil, pero el papado usaba la espada del poder civil para perseguir a los que no practicaban su religión. Así que dice, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En Apocalipsis 14:12, los santos tienen la fe ¿de quién? Jesús. De Jesús. Pero cuando están a punto de entrar a la misma crisis, en Apocalipsis 13:10, dice la fe, la paciencia y la fe de los santos. Es decir, la fe de los santos es la misma fe que tuvo Jesús. Entonces tenemos que saber cuál fue la fe que tuvo Jesús. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Sí. Ahí es que radica la clave para entender la justificación por la fe en el mensaje del tercer ángel. Estamos en la página 26, en la parte de arriba. El significado de la palabra paciencia se traduce mejor perseverancia. Es la misma palabra que aparece en Mateo 24:13, donde dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo que pregunto, ¿necesitan los fieles de Dios al final de la historia, cuando venga esta prueba, van a necesitar perseverancia? Sí. ¿Tienen que perseverar en la fe? Claro que sí. Y aquí les recuerdo de la historia de la viuda persistente en Lucas 18.
La viuda quedó en la calle. El adversario le quitó todo lo que tenía. Y la viuda fue al juez para que el juez le hiciera justicia. E iba, y el juez decía, no, ahora no. Iba. Y finalmente perseveró tanto, día y noche, dice que ella iba. Finalmente el juez dice, esta mujer me tiene fastidiado. Así que le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Y Jesús dijo que el juez representa a Dios. Y la viuda, la hermana White confirma esto, la viuda representa la iglesia oprimida en esta crisis final, que va a tener que clamar día y noche para que Dios la libre de su adversario, que es Satanás. Esta parábola es escatológica, porque lo que viene antes de la parábola, como en los días de Noé, así en la venida de Cristo. Como fue en los días de Lot, así en la venida de Cristo. Y la parábola termina refiriéndose a la segunda venida, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. La parábola está entre dos referencias a la segunda venida de Cristo Jesús. Y usted dice, ¿cómo puede el juez representar a Dios si el juez, le voy a responder para quitármela de encima? La respuesta es que es una comparación a manera de contraste. Les voy a explicar cómo es. Jesús está diciendo, si un juez injusto, que no teme a Dios ni respeta a hombre, responde las plegarias persistentes de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a responder las plegarias día y noche de sus fieles porque los ama? Ambos responden, pero por diferente razón. Esa es la experiencia de la última generación. La de la viuda del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Se va a necesitar esa clase de perseverancia, porque si ustedes leen el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, el pueblo de Dios va a clamar día y noche. Elena White cita esta parábola. Van a tener que clamar día y noche, y por mucho tiempo no va a haber respuesta de Dios. Va a parecer como si Dios ha abandonado a su pueblo. Pero como la viuda, su pueblo decir, como Job, aunque me matare, aún en él confiaré. Va a decir como Jacob, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Van a decir, yo sé que mi Redentor vive, como lo dijo Job, aunque no pareciera que estuviera vivo. Esa es la fe de Jesús. En un momento vamos a hablar de la fe de Jesús. Esto está hablando de la justificación por la fe, no la justicia imputada, sino que está hablando de la fidelidad que viene como resultado de la justicia imputada. Está hablando de la lealtad a Cristo Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, dice también que guardan los mandamientos de Dios, la generación final. Mientras el mundo guarda un mandamiento del hombre, diciendo que el domingo es el día de reposo, los fieles de Dios van a guardar el mandamiento de Dios, que el sábado es el día de reposo. Y luego entonces se habla de la fe de Jesús. Y en eso nos vamos a enfocar en el resto del tema esta tarde. ¿Sientes que el peso del día a día es demasiado? En Cómo Vivir la Vida, el pastor Luis Fernando Manrique te invita a hacer una pausa. Queremos ofrecerte un espacio para reencontrar esa paz que Dios da en medio de cualquier tormenta. Aquí encontrarás principios bíblicos reales para sanar tu corazón y restaurar tu hogar. Escanea el código y conéctate a Zoom TV Latino. Elena White escribió una cita muy interesante. Se encuentra en el tomo 3 de los mensajes selectos. Dice así: el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Dos cosas: mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesucristo, noten, la fe de Jesucristo, no fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo,
no ha sido proclamada por los adventistas del séptimo día con igual importancia. La ley y el evangelio yendo de la mano. Y dice, se ha hablado mucho sobre guardar los mandamientos de Dios. Dice, pero casi nada se dice de la fe de Jesús. Sigue escribiendo. No encuentro, dice la hermana White, palabras para expresar este tema en toda esa plenitud. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no se entiende. Está hablando de los adventistas. Se habla de la fe de Jesús, pero no se entiende. ¿Qué constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Pregunta ella. Jesús, quien llegó a ser el que cargó nuestros pecados para que pudiera llegar a ser nuestro Salvador que perdona el pecado. La fe de Jesús es la experiencia por la cual pasó Jesús cuando tomó nuestros pecados, dice ella. Sigue diciendo, fue tratado como merecíamos nosotros ser tratados. Está hablando nuevamente de su tiempo de angustia. En el Getsemaní, en el juicio de Pilato, en el camino a la cruz. Sigue diciendo, vino a nuestro mundo y tomó nuestros pecados para que pudiésemos tomar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos plena y completamente es la fe de Jesús. La fe de Jesús que tendrá la última generación es de la misma calidad que la que tuvo Jesús en su Padre cuando pasó por su tiempo de angustia en el Getsemaní y en la cruz. Y la pregunta clave es, ¿cómo fue la fe de Jesús cuando Él estaba en el Getsemaní para beber la copa de la ira de Dios y estaba en el tribunal de Pilato y le estaban escupiendo y la estaban golpeando y fue en el Vía Crucis hasta la cruz para cargar nuestros pecados? Quiero que noten esta cita extraordinaria del Espíritu Profecía. Se encuentra en el Deseo de todas las gentes, página 753. Es una cita larga pero poderosa. Está hablando de Jesús. Sobre Cristo como nuestro sustituto y garante, recayó la iniquidad de todos nosotros. Fíjense que está hablando de su sufrimiento, de tomar los pecados. Fue contado como ¿qué? Como transgresor, para que pudiera redimirnos de la condenación de la ley. La culpa, está hablando de su pasión y su sufrimiento para salvar al hombre del pecado, cargando los pecados. La culpa de todo descendiente de Adán presionaba sobre su corazón. La ira de Dios contra el pecado, fíjense, la terrible manifestación de su disgusto por la iniquidad llenó el alma de su Hijo con consternación. Toda su vida Cristo estaba proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Y ahora escuchen esto. La salvación, el amor perdonador del Padre, la salvación para el principal de los pecadores era su tema. Pero ahora, con el terrible peso de la culpa que lleva, ¿está hablando de su pasión, sí o no? Sí. Recuerden que leímos una cita donde la hermana White dice que las escenas del juicio de Jesús y el maltrato de Jesús y la crucifixión de Jesús se van a repetir en su pueblo. ¿Recuerdan esa cita? Pues aquí ella está hablando de eso. Vamos a pasar por la misma experiencia por la cual pasó Jesús. Y vamos a necesitar la fe que tuvo Jesús. Ahora fíjense que sigue diciendo, pero ahora, con el terrible peso de la culpa que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. No ve el Padre, el Padre no está. La retirada del semblante divino del Salvador en esta hora de supremo sufrimiento traspasó su corazón con una tristeza que el hombre nunca podrá entender plenamente. Tal fue esta agonía que su dolor físico apenas se sentía. Satanás, ahora fíjense lo que está haciendo Satanás.
como Jesús se siente desamparado, en la cruz dice, ¿por qué me has desamparado? Y está bebiendo la copa de la ira de Dios. Satanás ahora le va a decir, ¿y tú crees que tu Padre te ama? Tus pecados que estás cargando, que no son tuyos, son tan grandes que nunca vas a ver el rostro de tu Padre otra vez. Vamos a leerlo. Satanás con sus fieras tentaciones torturó el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver más allá de los portales de la tumba. La esperanza no le mostraba su salida de la tumba como conquistador, ni le hablaba de la aceptación del sacrificio por parte del Padre. Tremenda cita esta. Temía que el pecado, dicho sea, el pecado no era de él estaba cargando los pecados de otros, pero se sentía como si fueran de él. Dice, temía que el pecado fuera tan ofensivo a Dios que su separación sería eterna. Cristo sintió la angustia que sentirá el pecador cuando la misericordia ya no abogue por la raza culpable. Fue la conciencia del pecado, trayendo la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, lo que hizo la copa que bebió tan amarga y rompió el corazón de Jesús. Ahora la pregunta, ¿qué sostuvo la fe de Jesús cuando se sintió abandonado del Padre en su tiempo de angustia? Satanás intentaba sacudir su fe en el amor y la aceptación de su Padre, porque su Padre parecía estar ausente. No podía ver el rostro reconciliador de su Padre. Temía que la carga del pecado que llevaba lo separaría para siempre del Padre a quien amaba. Y Satanás hacía todo lo posible por persuadir a Jesús de que la carga del pecado que llevaba era tan grande que su Padre lo había abandonado y nunca volvería a ver su rostro. El Salmo 22, 1 y 2 capta la agonía de Jesús. 1000 años antes que sucediera, dice Jesús proféticamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, no me respondes. Y de noche, no hay para mi reposo, día y noche. Jesús está clamando, como lo que sucederá con los que van a pasar por el tiempo de angustia final. ¿Y qué respuesta recibe Jesús? Silencio. No sentía al Padre. Sus emociones le decían, el Padre me ha desamparado. Sin embargo, tuvo fe. Tuvo fe en las promesas de su Padre. Durante su prueba severa, el Señor no se basó en sus emociones, en cómo se sentía. Como en el tiempo de angustia, no podremos depender de cómo nos sentimos. No podemos depender de nuestras emociones. No podemos depender de lo que dicen los demás. Necesitaremos tener fe sin quebrantar. La fe que tuvo Jesús cuando se sintió desamparado de su Padre. Si Jesús hubiera dependido de sus emociones y de sus sentimientos, hubiera fracasado. Había desarrollado una fe perseverante en su Padre, más fuerte que la muerte. Por su experiencia anterior, conocía a su Padre. La clave es que tenía Jesús comunión con su Padre antes de la crisis, antes del tiempo de angustia. Conocía a su Padre, amaba a su Padre y confiaba en su Padre. No importaba que no lo sintiera, ni sus emociones le dijeran que lo tenía. El libro de Hebreos describe la agonía de Jesús en el Getsemaní. Generalmente no leemos Hebreos para ver qué pasó con Jesús en Getsemaní, pero esta está describiendo la agonía de Jesús en el huerto cuando está sudando gotas de sangre y está clamando a su Padre, si puedes, quita esta copa de mí, la copa de tu ira.
Hebreos 5, 7 y 8 dice, hablando de Jesús, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas. ¿Qué ofreció Jesús? Oraciones y súplicas. ¿Y cómo las ofreció? Con gran clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, y fue oído por su temor reverente. El Padre, yo pregunto, ¿el Padre estaba oyendo a Jesús clamar cuando clamó en Getsemaní? ¿El Padre estaba escuchándolo? Sí. Claro que lo estaba escuchando. Pero ¿Jesús sentía que el Padre lo estaba escuchando? No. Sigue diciendo aquí, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Interesante. Jesús mismo, por su sufrimiento, aprendió la obediencia. No significa que era desobediente y aprendió a ser obediente, sino que significa en la peor prueba fue obediente como había sido durante todo su ministerio. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de Jesús? Vamos a ver en el Deseo de toda la gente, es página 756, está en el manual. En medio de la terrible oscuridad, aparentemente ¿qué? Abandonado por Dios, Cristo había agotado los últimos residuos en la copa del dolor humano. Se tomó hasta las heces. En aquellas horas espantosas, ¿qué hizo Jesús durante esas horas espantosas cuando se sentía aparentemente abandonado del Padre? Dice, en esas horas espantosas se apoyó de la evidencia de la aceptación de su Padre que le había sido dada anteriormente. En los tiempos buenos, durante todo su ministerio, el Padre lo acompañó. Él había aprendido cómo era su Padre. ¿Qué diremos de nosotros? ¿Ustedes creen que cuando llegue el momento de la crisis vamos a decir, emergencia, vamos a desarrollar el carácter ahora? No. Sigue diciendo, conocía el carácter de su Padre por experiencia. Entendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe. ¿Por la qué? La fe. Esa es la fe de Jesús. Por la fe descansó en aquel a quien siempre había sido su alegría obedecer. Y al encomendarse sumisamente a Dios, el sentido de la pérdida del favor del Padre le fue retirado. Por la fe, Cristo fue victorioso. Amén. ¿Entienden la fe de Jesús? ¿Entienden lo que es la fe de Jesús? No tiene que ver con la justicia imputada. Tiene que ver con ser fiel a Dios en las peores circunstancias, porque conocía a su Padre. Dice, no siento la conexión, pero sí hay conexión. Ahora yo pregunto, ¿será que lo mismo va a pasar con la última generación? Sí. Durante el tiempo de angustia de Jacob, que es la crisis por la cual pasará el pueblo de Dios, Satanás tentará a la última generación a sentirse como se sintió Jesús durante su tiempo de angustia en el Getsemaní. La única diferencia es que Jesús sintió angustia por los pecados que no eran de él, mientras que los justos, los 144,000, ellos reconocen que fueron pecadores, pero no van a dudar que cuando recibieron a Cristo, Cristo les concedió su justicia y son aceptos en el amado, aunque no lo sienten. Pero su vida es una vida de fe, de que aunque no se ve la conexión, está la conexión allí. Ahora, Satanás tentará a sentir que sus pecados han sido demasiado grandes para perdonarlos. En un momento les voy a leer una cita. Y por lo tanto Dios los ha abandonado porque los pecados que ustedes han cometido son demasiado grandes para Dios en su misericordia perdonarlos. Pero yo pregunto, cuando fueron justificados, ¿recibieron el perdón? ¿Sí o no? ¿Sienten ahora el perdón? Sí. Cuando están pasando por el tiempo de angustia, ¿sienten el perdón? No, Satanás le dice, mire, Dios no los perdona a ustedes, los pecados son demasiado grandes.
¿Ven la conexión con la fe de Jesús? Sigue diciendo la cita. La vamos a leer en un momento. Así como Jesús, estamos en la página 29, así como Jesús clamó a su Padre día y noche, los fieles como la viuda de Lucas 18 clamarán al Señor día y noche. Los elegidos vencerán porque tienen fe implícita en Jesús, como lo tuvo Jesús en su Padre. Tendrán la certeza que sus pecados han sido perdonados, no porque lo sienten, sino porque reclaman la promesa de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Lo aceptan por fe, aunque no lo sienten. Volviendo un poquito aquí en las notas, tendrán la certeza que sus pecados han sido perdonados y que están cubiertos con su justicia. ¿Está involucrada la justificación aquí? Vamos a tener que tener certeza de nuestra justificación. Pero eso se va a manifestar, la certeza se va a manifestar en la fidelidad. Eso es lo que no vio Lutero y los reformadores. Y muchos eruditos en la iglesia hoy no ven. Porque están mirando la justificación por la fe en el contexto de la justicia imputada como creyó Lutero, y no en el contexto del tiempo del fin. Ahora, la calidad de la fe de ellos será como la fe que tuvo Jesús durante su tiempo de angustia. Como Job clamarán: yo sé que mi Redentor vive. Cuando Él me haya probado, saldré como oro. Dirán como Job: aunque me matare, aún en Él confiaré. Y dirán como Jacob: no te dejaré ir, al menos que me bendigas. Esa es la fe de Jesús, la misma fe que tuvo Jesús. En el caso de Jesús, aunque estaba cargando los pecados, su Padre lo aceptaba. En la generación final, aunque siente que sus pecados son demasiado grandes, acepta la promesa de que Dios los perdonó. Es decir, la seguridad de la justicia imputada es lo que nos lleva a ser fiel a Dios, a guardar sus mandamientos y a perseverar, tener la perseverancia de los santos. Ahora vamos a leer lo que dijo la hermana White sobre la última generación y la conexión con lo que trató de hacer Satanás con Jesús en el huerto. Dice en el conflicto de los siglos, en el capítulo sobre el tiempo de angustia: mientras Satanás acusa al pueblo de Dios a causa de sus pecados, el Señor le permite probarlos al máximo. ¿Cuánto va a permitir Dios que Satanás pruebe al pueblo? ¿Ustedes creen que con la fe que tenemos hoy vamos a pasar por esa prueba? Imagínense, algún miembro de la iglesia nos ofende y dice: yo no vuelvo allá. ¿Usted cree que va a resistir el tiempo de angustia con eso? Ahora es el tiempo de desarrollar la fe de Jesús. Amén. Que nos lleva a guardar los mandamientos, aún enfrentándonos a la muerte. Así que dice: su confianza en Dios, de la generación final, su confianza en Dios, su fe y firmeza serán severamente puestas a prueba. Ahora fíjense, en el tiempo de angustia van a pensar en su pasado. Nuestros pecados, qué carga tan grande. Dice: al revisar el pasado, sus esperanzas decaen, porque en toda su vida pueden ver poco bien. Son plenamente conscientes de su debilidad e indignidad. Satanás procura aterrorizarlos con el pensamiento de que sus casos son desesperados, que la mancha de su contaminación nunca será lavada. Espera destruir su fe para que cedan a sus tentaciones y se aparten de su lealtad a Dios. ¿Le va a decir Satanás lo mismo a los fieles en el tiempo de angustia que lo que le dijo a Jesús? Le dijo a Jesús: los pecados que tú estás cargando, ¿tú crees que el Padre te va a aceptar? El pecado es ofensivo a tu Padre. Tú nunca vas a ver el rostro de tu Padre otra vez. Y con los que pasan por el tiempo de angustia, Satanás le va a susurrar, le va a decir: ¿ustedes creen que Dios los va a aceptar a ustedes si ustedes fueron malísimos pecadores? Y les recuerda el pasado.
Pero ¿cómo va a responder el pueblo de Dios? Con la fe de Jesús. Le van a decir a Satanás, me siento como si Dios me abandonó. Mis emociones me dicen que no está. Mis enemigos me rodean. Dios parece estar ausente. Pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no vivo por mis emociones, sino por fe en su promesa. ¿Están entendiendo mejor esto? ¿Cómo se relaciona el mensaje del tercer ángel con la justificación por la fe? La justificación, hermanos y hermanas, cuando yo veo lo que Jesús ha hecho por mí, yo lo amo. Amén. Amén. Confío en Él. Y si Él dice que mis pecados son perdonados,